Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia y vamos a un tema fascinante, a un tema que es menester que nosotros entendamos. Vamos a hablar en estos domingos, si el Señor no viene antes, acerca de lo que significa ser creyente, de lo que significa pecar versus practicar el pecado, de lo que significa haber sido llamado por Dios, es decir, de haber sido señalado por Dios desde la eternidad, para que usted pueda entender y examinarse también a la luz de la Biblia, y usted tenga un conocimiento claro de lo que dice la Escritura y usted pueda desechar de su mente conceptos que no tienen nada que ver con la Biblia. Porque nosotros venimos arrastrando incluso enseñanzas del romanismo. Creemos que la salvación es por obras, creemos que la salvación se basa en lo que yo sienta. Nosotros los creyentes no vivimos por lo que sentimos, porque ¿no ha escuchado usted o no ha leído usted en la Biblia que nuestro corazón es engañoso? ¿Quién lo conocerá? Hay en congregaciones llamadas cristianas, se le da mucho énfasis al que yo siento un calor, siento un temblor, siento una electricidad, siento una emoción. Podría ser que Dios en su soberanía podría dar algún tipo de experiencia que rompa la lógica humana, es lo que se conoce como lo sobrenatural, o algún tipo de experiencia espiritual, ¿no? Que rompa la realidad en la que nos movemos. Pero también es muy cierto que en estos tiempos postreros, Dios nos ha dado un instrumento, una palabra profética segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que nosotros tenemos que vivir por fe. Y el creyente verdadero vive por fe. Dios lo dice, yo lo creo, sin titubear. El creyente verdadero dice, Dios lo dice, yo lo creo. Por supuesto que la fe tiene grados. No hablo de la fe para salvación, que es impartida por el Espíritu Santo, sino hablo de la fe que se utiliza en el día a día, en el diario vivir, en la manera como interactúo, en la manera como afronto circunstancias que a veces no son circunstancias gratas, sino que son ingratas, son dolorosas, son problemas que suceden y pasan. Pero mi fe está basada en lo que Dios dice, no en lo que yo siento, porque mis emociones me pueden engañar y nosotros somos seres humanos que nos emocionamos. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces en el creyente estas cualidades se manifiestan. No tiene miedo, tiene amor y tiene dominio propio. Dominio propio. Entonces, dicho estas cosas acerca de la fe y acerca de permanecer en la Biblia y de conocer lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación, al pecar, al practicar el pecado y el haber sido desde la eternidad conocidos por Dios, vamos a entrar entonces a esta primera parte. Y nos vamos a basar en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3. Así que abra su Biblia ahí y vamos a ir desde el versículo 1. Y esto que ustedes ven en pantalla ahí es el versículo 6, pero que está dentro de ese contexto y está... el apóstol Pablo está hablando acerca de los hijos de Dios, acerca del pecar y el de practicar el pecado. Y él va a decir varias cosas que a la luz de toda la Biblia uno va a poder entender el panorama completo. El apóstol Pablo el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca.
y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, cuando uno extrae este versículo solo de este capítulo y de toda la epístola, entonces uno dice, vaya, entonces un hijo de Dios no puede pecar, porque si peca ya no permanece en él. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para entender de qué es lo que está realmente diciendo el apóstol Juan. Por supuesto, nosotros aquí no hacemos apología al pecado, porque todo aquel que practica el pecado en realidad no es hijo de Dios. Los que practican el pecado no son hijos de Dios. No son hijos, sencillamente no les ha amanecido la gracia de Dios. Pero el creyente podría ser que peque. Todo eso corresponde a su grado de fe, a su grado de desarrollo en la vida cristiana. Si no crece en la vida cristiana, si no ora, si no medita en la Biblia, entonces es presa fácil de las tentaciones. Y de hecho va a llegar a consumar el pecado. Y delante de nuestro Dios, los pecados todos son pecados. En la Biblia no hay esa escala de pecado venial y pecado mortal, no, todos son pecados. Por supuesto que sí hay pecados con ciertas características. El pecado de incredulidad, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón, por supuesto. Todo aquel que no cree en Cristo Jesús nunca será perdonado de sus pecados e irá a la condenación eterna. Es una blasfemia negar la obra de Cristo en la cruz del Calvario y no reconocerlo como Él, como Señor y Salvador. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ¿quién está en la tierra ahora ayudando a la iglesia? ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? No es el César de la organización católica romana, que se hace llamar Papa. Él no es el vicario de Cristo. El vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra ahora, es el Espíritu Santo, que actúa a través de la iglesia. Entonces, dicho esto, vamos a ver este capítulo 3 de la epístola del apóstol Juan. Y en el primer versículo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Desde ahí uno entiende como creyente que Dios me ama, me amó. El apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre nos ha dado amor. Y ese amor permite que ahora nos llamemos hijos de Dios, porque Él nos ha perdonado. Porque hemos reconocido al Señor Jesús, arrepentido de nuestros pecados. Lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Rey soberano. En otra versión de la Biblia, una versión en lengua castellana, en nuestro idioma, dice, fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llama hijos de Dios. Me gustó eso. Fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre que ahora se nos llama hijos de Dios. Entonces, un creyente, aquel que no practique el pecado, entiende que es hijo de Dios. Entiende que es pertenencia de Dios. Para un creyente eso es indubitable. Usted le pregunta a todo creyente verdadero, a un regenerado, a un salvo, por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, y él sabe con toda certeza que es hijo de Dios. Y él empieza a crecer en la fe y va entendiendo a cabalidad lo que significa ser hijo de Dios. Y el apóstol Juan dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y en esta versión dice, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Claro, el mundo no sabe quién es Dios. Por eso es que el mundo ama, le gusta, se deleita en sus cosas. En cambio, para el Hijo de Dios, las cosas del mundo, si bien es cierto, participa, interactúa con ellas tal vez, pero le va encontrando ese límite, ese yo no soy de aquí. Esto no me parece bien. Esto no es correcto a la luz de lo que ama mi Padre. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza dentro.
Y si pecare, le va a doler en su alma haber pecado contra su Dios. En cambio, el inconverso, el religioso, el que no es nacido de nuevo, no le importa, le gusta más el mundo. Dios es un objeto, algo a quien llamo cuando estoy en apuros y luego desecho y sigo mi vida, porque no es creyente. El creyente, en cambio, si pecare, siente en su corazón dolor contra su Dios y lo busca, lo anhela, lo llama. Y en medio de todas sus luchas contra el pecado, contra las tentaciones, clama a su Dios. No hay ni un creyente que pueda decir verdadero, regenerado, era creyente y se fue al mundo y nunca regresó del mundo. No. Porque como vamos a ver más adelante, el creyente verdadero no practica el pecado. Pecar y practicar el pecado son dos situaciones, dos eventos diferentes. Y sigue diciendo aquí: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El apóstol Juan es bien determinativo cuando dice: ahora somos hijos de Dios. Esa es otra verdad que uno debe atesorar, como creyentes. Ahora somos hijos de Dios. No es que voy a hacer mañana, no es que voy a hacer cuando yo ya esté ahí en la patria celestial, en la boda del Cordero. Cuando esté en la boda del Cordero, no es que ahí yo voy a ser hijo de Dios, no, es ahora. Es en el momento en el cual el Espíritu Santo me convenció a mí. Es en el momento en el cual que yo estaba podrido en delitos y pecados, yo fui regenerado. Y me di cuenta, oí la voz de Cristo. Por eso es el que tiene que decir que mis ovejas oyen mi voz. Y entonces me di cuenta que necesitaba de mi Salvador. Ese es ese momento. Ahí yo fui convertido. Pasé de solamente el hombre natural que iba condenado, que iba ya condenado hacia su destino al infierno y después al lago de fuego y azufre. ¿Pasé a dónde? Pasé a una nueva condición espiritual porque fui regenerado. Mi espíritu empezó a vivir. No se olvide que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todo aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, su espíritu está muerto. Y si está muerto, es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. Puede tener su religión, puede jugar a la religión, puede ser emotivo, que le gustan las cositas, las emociones, pero todo eso es pasajero. No ha sido regenerado, no es salvo, no es creyente. Porque cuando viene el pecado, cuando viene la adversidad, sencillamente hacen lo que su naturaleza les dicta hacer y siguen ese camino. En cambio, para el creyente verdadero no ocurre eso, porque tiene recursos espirituales. Primero, la simiente de Dios, que vamos a ver más adelante. Segundo, que también tiene una naturaleza de regenerado, su espíritu está vivo. Por eso es que el pecado frente a un creyente, el pecado no tiene poder sobre un creyente. Dice el apóstol Pablo que el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Todos estos conceptos, cuando no se tienen, no se atesoran en el espíritu y no se atesoran en el corazón, entonces uno tiene ideas erradas de lo que significa ser salvo, de lo que significa ser un creyente, de lo que significa pecar, de lo que significa practicar el pecado, y luego aparecen ideas torcidas, ideas de sectas religiosas, que lo que hacen es te trastornan el caminar o te confunden. Y sigue diciendo la Biblia: y todo aquel que tiene esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero ¿cómo podría yo ser un ser humano todavía con la tendencia a pecar? Porque mi naturaleza adánica está todavía ahí. ¿Cómo puedo hacerme yo puro? Pero el apóstol Pablo dice que todo aquel que tiene esperanza en Él, fe en sus promesas, fe
en el día en el cual estemos con Él, fe en que Él vendrá y implantará su reino milenial en la tierra, fe en que algún día estaremos para siempre con Él y que esta tierra pasará y este cielo pasará y todo será creado. El que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Esa es otra cualidad del creyente. Como el creyente tiene esperanza en lo que viene, por la obra redentora del Señor Jesús en su condición ahora de Hijo de Dios, se purifica, ya no quiere seguir pecando porque quiere agradar a aquel que lo amó primero. Quiere permanecer santo para Él, quiere permanecer puro, quiere agradarle en sus pensamientos, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Lo considera porque es su Señor, es su amor. En cambio, con el no creyente eso no sucede. Sencillamente Cristo, lo que han hecho estos hijos del diablo ahí en Francia, Cristo es cualquier cosa. O como dicen los házaros, no, Cristo está allá en el Seol hirviendo en medio de suciedades. Los mismos házaros dicen, el Evangelio no sirve, el Nuevo Testamento no sirve, deberían quemarlo. Porque ellos no son hijos de Dios, no les ha amanecido. Ellos no saben quién es el Mesías, no lo conocen. Y así como los házaros hacen eso, y también parte de los hijos de Abraham hacen eso, como hicieron sus padres crucificando al Mesías, ellos están en esa ignorancia. Están en esa ignorancia. No son creyentes. Ellos pueden decir, yo amo al Padre Celestial, yo quiero al Padre Celestial, pero todo es boca, todo es humanidad, todo es raciocinio, pero no hay vida en el espíritu. Eso es fundamental. Todo aquel que comete pecado, y vamos a ir a esta versión que dice, a esta versión que tengo aquí en paralelo, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Cuando uno peca, quebranta la ley. Usted sabe los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Imposible de cumplir por un ser humano común y corriente. Todos. Y usted sabe que cuando uno desobedecía a uno, era todo. Uno estaba en falta de todo. Por eso es que no había ninguno que pudiera cumplirlo. Solo hubo un hombre, el segundo Adán. El Hijo encarnado que se hacía llamar Jesús y Cristo. El Señor Jesucristo fue el único que cumplió toda la ley, porque no tenía ni un ápice, nada a nivel biológico, ni de María ni de José. Él fue creado en el útero de María por obra del poder del Espíritu Santo. Ahí el Señor formó las células, todo hizo, formó un ser humano ahí y se encarnó la segunda persona de la Trinidad, de la Triunidad. El único que cumplió la ley. Pero nosotros los seres humanos, con nuestra tendencia adánica, podemos transgredir la ley. La ley dice, no mentirás, a veces mentimos. No matarás, mire, cantidad de asesinatos. No dirás falsos testimonios y mentiras. Todos los días nuestra sociedad vive en base al engaño. Nuestra sociedad le gusta el engaño y el autoengaño. ¿Por qué cree que existe el ego? Porque es el ser humano autoengañándose. Yo soy poderoso, yo lo puedo todo. Le cae un cáncer, se murió, se fue al infierno. Yo tengo todo, yo tengo dinero. Se va por la calle con el carro último modelo, pasa por ahí otro carro, se murió y se fue al infierno. Porque el hombre en realidad es finito, no controla nada. Y cada vez que peca, transgrede la ley, transgrede la ley. Amarás a tu Dios con todo tu... No lo aman a Dios. Es más, así como ese evento diabólico satánico de las Olimpiadas satánicas y sodomitas París 2024, como han hecho mofa de todo lo referente a la cristiandad, no les ha importado. Entonces, el hombre natural infringe la ley. Pero el apóstol Juan dice
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, verso 5, y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. Porque ahora cuando un creyente se acerca a Dios, Dios no mira nuestros méritos, porque ¿qué le vamos a presentar al Señor? O sea, ¿cómo llego a los pies del Señor en oración a decirle que, Señor, yo soy bueno, yo soy bonito, yo soy buenito, yo soy no hago mal a nadie? Eso hacían los fariseos. Por eso es que el Señor Jesucristo hace esa comparación entre la oración del fariseo y la oración del publicano. El publicano jugaba a la religión, vivía en la religión, le gustaba la religión. Y él podría citarte muchos versículos en ese tiempo de la Torá, del Antiguo Testamento. Pero eran unos hijos del diablo, a tal punto que el Señor Jesucristo les llamaba sepulcros blanqueados y les decía abiertamente que ellos iban cruzaban los mares buscando hacer otro prosélito y lo hacían doblemente hijo del infierno, doblemente hijo del diablo. O sea, sus prosélitos eran peor que ellos, sus seguidores. Será tanta la maldad, porque en la religiosidad hay maldad, en la religiosidad hay espiritismo, hay idolatría, hay iniquidad, hay el culto al ego del hombre. Por eso es que el fariseo venía y decía: yo no soy como este publicano que es mentiroso, es un así, un asá, más acá, más allá. En cambio yo sí guardo esto, ayuno, hago esto, hago lo otro. El orgullo, el ego, el culto al yo. En cambio el publicano que venía decía: Señor, perdóname, yo no soy digno de ti, yo no soy digno ni de levantar mis ojos al cielo, yo he pecado contra ti. Sé propicio a mí, pecador, y se golpeaba el pecho. Dijo el Señor Jesucristo que ¿quién fue justificado? El publicano, no el fariseo. Es lo mismo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, ahora que entramos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, ya no vamos con nuestros méritos. Lo que el Señor mira en nosotros es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que nos oye. Por eso es que le podemos decir papá, por eso que le podemos llamar. Tenemos que entender estas verdades para que nuestra vida cristiana sea fructífera. No es por nosotros, no es porque soy bueno, no es porque sostengo mi salvación con mis obras. No, yo no tengo nada que ofrecer al Señor. Es Dios quien obra en mí. Todo lo bueno que hay en mí es por Él. Él me amó primero. Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad en mí, en mi espíritu. Él me ordena hacer cosas y yo tengo que hacerlas. Así no quiera, igual las voy a hacer porque Él ordenó en la eternidad. Dios es soberano. Por eso es que Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso es que Cristo Jesús vino, se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, el segundo Adán, se hizo llamar Jesucristo, se hizo llamar Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el ungido de Jehová. Por eso que en esa humanidad encarnado Él podía decir Padre, porque estaba en el papel de segundo Adán, Dios. Dios es uno, Dios es triúnico. Era el único que podía absolver su propia justicia, Dios mismo. Por eso es que Dios estaba encarnado, caminó entre nosotros, Dios mismo. Por eso es que Dios nos entiende a la perfección. Cuando uno ve todas estas verdades a la luz de toda la Biblia, no cabe duda alguna de que toda la gloria en cuanto a nuestra salvación es de Dios. Y vamos a entrar ahorita. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Pero de qué está hablando aquí el apóstol Juan? ¿Que los cristianos no pecamos? Sigamos leyendo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En esta traducción que estoy aquí mostrando, dice en el verso 6, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Entonces, cuando hablamos de este versículo 6,
y dice, todo aquel que permanece en él. En nuestra traducción está, no peca. Pero en el sentido original está, no practica el pecado, no vive pecando. El creyente verdadero no vive pecando, no practica el pecado. Entonces, hermano, ¿cómo podríamos diferenciar quién es el que peca y quién es el que practica el pecado? El que peca. Todos los seres humanos pecamos, todos, sea creyente o no creyente. En el caso del hombre natural, él peca y vive practicando el pecado. En el caso del creyente, él peca, se arrepiente y lucha contra el pecado. Dos diferencias grandes. El creyente no se va a acostumbrar jamás al pecado, porque no puede. No puede vivir con el pecado, aborrece el pecado, no le gusta el pecado. Siempre en su ser, dentro de él, la presencia poderosa del Espíritu Santo le va a hacer ver de que él no es de esa vida, que él no es de ese vivir, de ese estilo de vida, porque él es creyente. Y el Espíritu Santo no es cualquier persona, él es Dios. Y él ejercerá su poder sobre los suyos. No es que el Espíritu Santo me va a pedir a mí permiso. No es que el Espíritu Santo me va a decir, ya si tú quieres lo haces. No, Él es Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que de la mano de su Padre nadie nos puede arrebatar. Ni yo mismo me puedo soltar de la mano de mi Padre, porque Él empezará a hacer valer su papel de dueño de mi vida. De tal manera que yo no me puedo acostumbrar al pecado. Yo no puedo estar en el pecado. No podría, porque soy creyente, aborrezco el pecado. Tal vez peco y tal vez ahí como que sienta algo, ¿no? Porque tenemos todavía esta carne. Por eso es bueno orar para no entrar en tentación y vencer las tentaciones. Por eso es bueno consagrarse a Dios. Para que esta naturaleza carnal no sea la que prepondere, sino sea nuestra naturaleza espiritual de regenerado, de hijo de Dios, la que tenga la preeminencia en nuestra vida. El Hijo de Dios no se deleita en el pecado, no le gusta, se da cuenta, yo no soy de aquí. ¿Por qué tengo que hablar lisuras como todo el mundo habla lisuras? ¿Sí? No puedo, pues, porque soy hijo de Dios, de mi boca no puede salir eso, no me siento cómodo, no está bien, no es correcto. Conforme uno va instruyéndose en las Escrituras, uno va adquiriendo conocimiento y quiere agradar a aquel que me amó primero. Dios es primero, Dios es real en mi vida. ¿Cómo puedo yo traicionar a Dios con eso? Yo sé que alguno dirá, pero bueno, ¿y qué hay con el caso de estos creyentes que adulteran? Hombres que son casados, mujeres que son casadas creyentes y terminan adulterando. Porque hay un descuido en su vida. David se descuidó. Pero cuando es creyente verdadero, ¿qué hace? Se arrepiente. Busca ser restaurado, busca ser resarcido en su vida. Busca resarcir a aquellos que dañó con sus actos. Y pide perdón y clama a Dios y pide ayuda al Señor y Dios le responde. Porque las oraciones que Dios responde así en el instante son las oraciones de aquel que lo busca a Él, que lo llama, que quiere agradarle, que quiere ser restaurado, que quiere ser limpiado, que quiere ser libertado. Esas son las oraciones que Dios responde. Pero todo eso, ese deseo de amar y de querer a Dios solamente se manifiesta en un creyente. En un no creyente su espíritu está muerto, no puede manifestar esas cosas, no puede. Va a jugar a la religión, pero no puede acercarse a Dios por sí mismo. Tiene que ser el Espíritu Santo quien obre en su vida. Entonces el que practica el pecado vive como quiere, no le importa a Dios, no tiene arrepentimiento, no tiene consideración de Dios. Puede tener remordimiento, sí, culpa, sí, porque el pecado trae culpa, el pecado trae remordimiento. Dios ha puesto eternidad en nosotros de manera que sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Un pecador sabe que si comete eso está mal. Se puede ser el ególatra, decir yo ya no siento nada de esto, pero sabe en el interior, en su ser, sabe, porque tiene conciencia y hay eternidad en él. Sabe que ha transgredido una ley de Dios. La ley de Dios ha sido transgredida y él lo entiende. Que siga pecando y que siga pecando, esa es la práctica del pecado. No puede dejar eso, porque su naturaleza lo impulsa a eso.
Su pecado le impulsa a eso, su maldad le impulsa a eso. Y nosotros éramos así, hasta que ¿quién apareció? El potente brazo del Señor para arrebatarnos y sacarnos de ese estilo de vida. Estas verdades usted tiene que tenerlas en su corazón y en su mente. Y antes de proseguir, ahí nos vamos a quedar acerca de la práctica del pecado, pero vamos a ver algunos versículos que es importante que nosotros los entendamos. Y esto es para el creyente. ¿Por qué es que ahora yo no practico el pecado? Pregúntese, ¿por qué a usted no le gusta el pecado? A ver, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué usted entiende por decir que vivir una vida, o lo que hemos visto en los Juegos Olímpicos, sodomitas y satánicos, París 2024, lo que hemos visto? Usted como creyente verdadero sabe y entiende que hay un trasfondo espiritual ahí. Más allá de que se escandalicen los miembros de la organización católica romana, más allá de eso, usted sabe muy bien que hay un poder demoníaco ahí, que toda esa simbología, que toda esa parafernalia diabólica que se mostró ahí tenía un propósito. Y usted sabe a la luz de la Biblia, como creyente, de qué obedece a que estamos en la recta final de la historia de la humanidad. Correcto. Pero ¿por qué usted entiende esas cosas? ¿Por qué usted comprende eso y su papá no lo comprende? ¿Por qué si usted tiene necesidad de Dios cada día y su abuelito no lo tiene? Y su abuelita no la tiene. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué es que usted sí puede entender las cosas de Dios, pero el resto no la entiende? ¿Por qué es que no la puede comprender? ¿Por qué es que no captan? Y la respuesta está en la Biblia. Esto es lo que sucede con un hijo de Dios. Mire, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Por eso es que hemos sido regenerados, recreados espiritualmente. Creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de lo que sucede alrededor. Porque hemos sido recreados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que no es porque a usted se le dio la gana, porque a usted de repente apareció por ahí. No, es la obra de Dios en usted. Dios hace que todos nuestros sentidos, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestro discernimiento, todo se enfoque y se alinee a su palabra, y entonces uno entiende los tiempos, el panorama. De manera tal que en mí empiezan a aparecer cosas que Dios había preparado desde antes, de antemano, para que yo caminase en ella. Ese es mi testimonio. El testimonio de un creyente, de uno que no practica el pecado, ha sido delineado por Dios. ¿Por qué cree que usted ayudó a una persona que necesitaba y le predicó el evangelio y esta persona llegó al conocimiento de Dios por la pura gracia de Dios, por la accionar del Espíritu Santo? Por supuesto, en usted hubo ese ánimo, ese deleite, ese gozo de predicar a su Cristo, pero detrás estuvo también el poder de Dios, impulsándola a usted, usándola, porque somos instrumentos de Él. El apóstol Juan, en 1 de Juan 4:19, dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es Él el que nos amó. Él es el que desde la eternidad nos amó y nos conocía. Si nosotros también veníamos caminando rumbo hacia el infierno, Satanás seguramente tenía también planificado meter un cáncer, meter un accidente, meter una muerte mala, una muerte natural, y siendo unos hijos del diablo en el hogar, pecadores, hijos de las tinieblas, perdidos, extraviados, endemoniados. Y tenía el plan de que llegado el momento, venía el ángel de la muerte, nos moríamos y al infierno. Pero apareció el Señor y dijo: no, este es mío. Y ahora henos aquí hablando de Dios.
En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos, mire, note usted esto, ponga bastante atención a lo que dice el apóstol Pablo aquí, en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Bastante atención. Y el tiempo ya se nos ha pasado, creo que íbamos a quedar, pero bastante atención a esto. Esto da para más. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quién puede amar a Dios? Aquel que es regenerado, aquel que es salvo, aquel a quien el Espíritu Santo ha hecho morada en su espíritu. Ese es el que ama a Dios. Ese es el que ama a Dios con todo su ser, no de la boca para afuera, no de conocimiento intelectual solamente, no de un conocimiento histórico, no de un conocimiento sociológico, no jugando a la religión, no, al que ama de verdad a Dios, al que tiene esa cualidad porque su espíritu está regenerado, su espíritu ha sido resucitado. Como dice el apóstol Juan, si ahora le amamos es porque Él nos amó primero. Entonces dice el apóstol Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En ese todas las cosas les ayudan a bien están las cosas lindas, están también los tiempos dolorosos, los tiempos de enfermedad y aún los tiempos que bajo la lógica humana uno dice, pero ¿cómo me voy a deleitar ahí en Dios? Pero Dios tiene un propósito siempre en todas las cosas que nos suceden. Por eso en Efesios 2:10 acabamos de leer que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Parte de esas buenas obras es la manera como reaccionamos cuando somos probados en nuestra fe. Capisci, como dicen los italianos. Entonces, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso el que practica el pecado, viene la desgracia, vienen las consecuencias de la maldad, se aloca, se nerviosea, no sabe qué hacer. En cambio, el Hijo de Dios, ¿qué hace? Está tranquilo. Va en oración al Señor, no se desespera. Y mi Señor está en medio de todo esto y yo soy hijo de Dios. No tengo por qué desesperarme, confío en el Señor. Tranquilo nomás, avanzo en el Señor. Porque sé regenerado, porque entiende lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice el apóstol Pablo, o por si acaso. Es como si el apóstol Pablo dijera, por si acaso. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, estas cualidades que aparecen en un creyente, estas manifestaciones de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo en un creyente, que es tan capaz de entender que todas las cosas les ayudan a bien, sean cosas que le afectan, que le hacen llorar o que le hacen alegrar, le ayudan a bien para él. Todo eso solo se manifiesta en aquellos que, según su propósito, son llamados. Lo que les digo, íbamos camino al infierno y apareció Dios ahí y dijo, no, alto diablo, alto Satanás, este es mío. Tú no tienes nada que ver ahí, diablo, aléjate, este es mío. Por eso es que nosotros somos creyentes ahora. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios ahora, porque la mano del Padre se metió en medio. Por eso es que el creyente ama a su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Peor cuando entiende, o sea, mucho más, mejor dicho, cuando entiende todas estas verdades. O sea, mi Dios intervino para salvarme. Él me salvó, Él intervino, Él me regeneró, me dio fe en Él, en Cristo, en mi Señor y mi Salvador. Pude llegar a Él arrepentido de mis pecados por el poder de Él. Si yo estaba muerto, si yo estaba endemoniado, si yo estaba poseído, jugaba al juego de la religión, no entendía nada. Creía que amaba a Dios, pero vivía en mis delitos y pecados. Vivía conforme a mi carne, conforme al mundo, conforme a las enseñanzas del mundo, conforme a lo que Satanás me metía en la cabeza, porque dice la Biblia, como lo hemos leído el día jueves, que Satanás los tiene como en un lazo a los que son de él. Están en el lazo del diablo. Así vivíamos nosotros, pero intervino Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
Por eso es que Dios nos conoció desde la eternidad. Por eso es que es un privilegio ser creyente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiere decir esto que Dios predestinó a algunos al infierno? No. Todos íbamos caminos al infierno. Todos íbamos caminos al infierno. ¿Qué de bueno había en nosotros? ¿Qué de cosa tan grande era como para decir, Señor, yo me merezco el cielo? ¿Cómo le puedo cuestionar yo a Dios diciéndole, Señor, pero cómo es que tú me conociste a mí y no lo conociste a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a mi hijo, no lo conociste antes a ellos? ¿Por qué me conociste a mí? Dios es Dios. Dios sabe todas las cosas, usted no sabe todas las cosas, yo no sé todas las cosas, nuestra mente es finita. Y si queremos encasillar a Dios en nuestra lógica, vamos a salir frustrados. Porque nuestra lógica es finita, la de Él es eternal, por algo Él es Dios, por algo Él es Señor, por algo Él es soberano, por algo Él todo lo puede. Y por algo dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación ni pecado, o sea, en Él no hay maldad. Todo lo que Él hace, lo hace en pureza y en santidad. Entonces Él nos conocía desde la eternidad. Por eso es que toda nuestra vida es una vida de milagros. Si usted se da cuenta, aún sin conocer a Dios como Señor y Salvador, nuestra vida es un milagro que estábamos al borde de la muerte y Él nos salvó, que iba a pasar esto y que por eso estamos aquí, que iba a suceder esto. Y se da cuenta que todo, incluso antes de Cristo, hace en su vida, habían milagros, situaciones que eran fuera de lo común. Era Dios actuando, Dios haciendo, moviendo la historia de su vida, los hilos de la historia de su vida, para llegado un momento manifestarse a nosotros. Por eso es que le amamos ahora, por eso es que somos creyentes, por eso es que no practicamos el pecado, porque entendemos estas verdades. Y dice el apóstol Pablo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él. Y aquí no hablo de la predestinación como lo dicen los hipercalvinistas, ¿no? Que Dios predestinó a muchos al infierno. No, el hombre ya así estaba, a causa de su pecado, yéndose al infierno. Lo que sí ha intervenido es la gracia soberana de Dios, interviniendo en las vidas de seres humanos. Él, que lo conoce todo, que lo sabe todo, Él en su soberanía, en su sola potestad, donde nadie le puede cuestionar a Él nada. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y vamos a terminar con esto, en Romanos capítulo 8:30, y a los que predestinó, a algunos no les gusta esa palabra predestinó, dice, ay no, calvinista. Estamos con lo que dice la Biblia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Lo llamaron a usted o no? ¿Por qué cree que ahora no practica el pecado? ¿Por qué ahora a usted no le gusta pecar? Pues, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué? Por usted mismo solamente. Claro, en nuestro corazón hay ese deseo de agradar a Dios. Pero ¿de dónde vino todo eso? ¿De dónde vino esa nueva naturaleza en nosotros? ¿De dónde viene ese poder que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde vienen todas esas cosas maravillosas en nuestro espíritu? ¿De dónde? De Dios mismo. Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que dice, y a los que predestinó a estos también llamó. Llegado un momento dijo, hasta aquí nomás es el día, ahora eres mío. Y nos fue a buscar al mercado de esclavos. Y ahí estábamos en el mercado de esclavos, encadenados en el lazo del diablo, con el yugo del pecado, destruyéndonos la vida, siendo testigos de cómo Satanás arrasaba toda nuestra familia, desde la cabeza hasta los pies, destruyendo el hogar, desde el mayor hasta el menor. Así estábamos, y apareció el Hijo de Dios ahí para destruir las obras del diablo. Él apareció y dijo, este es mío, esta es mía, yo pagué por él en la cruz del Calvario, saca tu mano sucia, diablo de él.
y nos apartó y oímos su voz llamándonos. Por eso es que Él dice: mis ovejas oyen mi voz. A través de un predicador, a través de un hermano predicando el Evangelio, entendimos el Evangelio. Era Cristo hablándonos a través de su Espíritu Santo. Era el Evangelio de Cristo haciéndose realidad. Estábamos siendo regenerados, saliendo de la mortandad espiritual. Los gusanos del pecado se caían. Estábamos siendo regenerados, estábamos siendo renacidos de nuevo. Era Dios actuando. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Estábamos escuchando la voz de Dios: salid del sepulcro. Éramos cuales Lázaros, escuchando su voz: Lázaro, ven fuera. Comprados a precio de sangre, de la sangre bendita de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Oh, esto debe llevarnos a amar a Dios, a entender por qué es que no practicamos ahora el pecado, a entender por qué es que nuestra vida es diferente con relación a los demás, por qué es que podemos amar ahora a Dios, por qué es que podemos deleitarnos en su palabra, por qué nos emocionamos cuando entramos a su presencia, por qué es que nos emocionamos cuando cantamos un cántico espiritual. ¿Por qué es que los dones del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros? ¿Por qué? Porque somos de Él. Él nos llamó, como dice el apóstol Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos llamó y nos llevó a los pies de Cristo Jesús. Justificados pues por la gracia tenéis entrada. Es Dios obrando en nuestra vida. Hemos sido justificados pues por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Hemos sido declarados justos y esperamos ese día glorioso en el cual seremos como Él es, como dice el apóstol Juan. Por eso es que no podemos practicar el pecado. Por eso es que un hijo de Dios no practica el pecado. Por eso es que un hijo de Dios ama a su Señor, porque entiende toda esta revelación que está ahí. Segunda Timoteo 2:19, y con esto termino, dice: pero el fundamento de Dios está firme. O sea, lo que Dios estableció está firme, teniendo este sello. O sea, un sello de garantía, un sello de que algo es original, fidedigno. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce Dios a los que son de Él. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo no practica el pecado. No lo practica, no lo desea, no lo anhela, no le gusta. Tiene arrepentimiento, se arrepiente de haber pecado. No se deleita como el hombre natural, dice: pequé, y ya está. O tienen remordimiento, dice: y algunos en su remordimiento, porque están bajo el lazo del diablo, hasta se suicidan. No hay arrepentimiento, hay remordimiento. La culpa los agobia, buscan un lugar alto y se suicidan. Y se van al infierno también, porque eso es lo que buscaba el diablo. En cambio, un hijo de Dios peca, tiene culpa, pero corre a su Cristo: Señor, perdóname. Cual Pedro dice: Señor, perdóname, y llora amargamente en su presencia: yo hice mal, ayúdame, dame poder para vencer al pecado, dame fuerzas, ayúdame, Señor, quiero restaurar lo que hice en mi hogar, quiero acabar con toda esta cosa que me termina enfermando a mí, enferma a mi familia, enferma a todos los que están al lado mío. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Esa es la respuesta de Dios que manifiesta de inmediatamente, viene sobre la persona. Ahí Dios escucha esa oración de inmediato. ¿Usted cree que Dios no escucha al hombre pecador? Si lo escuchó al publicano, como dice el Señor Jesús. El renacido ora, el renacido busca a Dios, el renacido le duele pecar, el renacido no busca el pecado, no practica el pecado, no le encanta vivir en medio del pecado. El Hijo de Dios quiere amar a su Dios, a su Señor, quiere deleitarse en su presencia. Entra a la oración y ahí adentro, en la presencia de Dios,
Él puede ahí estar y orar y sale cambiado, sale transformado, y en la presencia de Dios Él puede derramar sus lágrimas y ama a su Señor y se desplaya, y también aprende a escuchar la voz de Dios, o lee la Biblia y dice: aquí Dios me está hablando a mí, este mensaje es para mí, este mensaje es para mí, Dios me está diciendo a mí algo. Entiende la voz de Dios, escucha la voz de Dios que se imparte desde su palabra. Ese es el regenerado, ese es el que no practica el pecado. Ese es aquel que escucha una alabanza y se siente identificado, escucha un himno y se siente con ganas de adorar a Dios. Y todo el mundo puede decir: este tan loco, como ama a Dios, pero es que él es regenerado, él es hijo de Dios. Por eso es que él se conecta con su Padre, por eso es que el Padre lo mira a él, porque Dios conoce a los que son suyos. En cambio, el que practica el pecado no tiene nada de eso, no siente nada de eso. Va a la oración y es igual, le entra por un oído y le sale por el otro. Puede decir una cantidad de mantras y palabras repetitivas una y otra vez, y como entró como un témpano de hielo, sale igual, porque en él no hay cambio, ahí no hay Espíritu Santo. Él practica el pecado, él no conoce de Dios, él no es conocido de Dios. Puede leer la Biblia y solo tiene un conocimiento intelectual, un conocimiento solamente de hombres, un conocimiento histórico, sociológico, y aún se atreve a cuestionar porque dice que aquí hay entredichos, porque dice que aquí hay contradicciones. Claro, su mente es finita, su mente no es regenerada, su mente es la de un muerto espiritual. Por eso es que practica el pecado. Se da cuenta entre lo que es pecar y practicar el pecado, y lo que es la vida de un creyente que no practica el pecado. Que para él pecar es un dolor intenso, una mortandad, una ruptura de su comunión con su Dios, con su Padre que le amó primero. Montones de creyentes no entienden esto hasta el día de hoy. Y la última pregunta sería: y entonces, hermano, ¿cómo hago con mi papá que no es creyente, con mi mamá que no es creyente? Ore por ellos. Ore por ellos y pídale misericordia a Dios. Pídale. Vaya y pídale. Porque la obra de salvación no es producto de una oración. Como muchos creen que la persona dijo: ay, Señor Jesús, te pido que desde ahora seas mi Señor, ya inmediatamente se convirtió a Dios. No, si usted no sabe. Por eso que montones de iglesias dicen 1000 para Cristo. ¿Por qué? Porque dio su nombre y dijo: sí, Señor, sí, yo he hecho la oración de fe. Pero ¿acaso se arrepintió de verdad? ¿Quién sabe todo eso? Solamente Dios. Pero también Dios ha establecido parámetros y dice: por los frutos lo conoceréis. Sí, el anhelo de uno es que sí, que el papá sea creyente, pero si yo no veo la presencia de Dios en él, si yo no veo los frutos del Espíritu Santo en él, ese para mí es mi distinción. Eso para mí es digamos, la manera como voy a distinguir si es creyente o no es creyente. No es porque ya musitó la oración, listo, en automático es creyente. Pero ¿y su vida? ¿Ama a Dios? ¿Practica el pecado? ¿Qué doctrina sigue? El creyente verdadero quiere más de Dios, quiere más de Dios, quiere más de Dios. Se fortalece en el Señor, avanza en el Señor. Montones de iglesias están plagadas de gente que solamente se motiva, que piensan que en base a las emociones, al que yo siento, al que la electricidad, al que el calor, al que... No, basta de boberías, céntrese en lo que dice la Biblia, madure. Madure en el Señor. ¿Hasta cuándo va a ser este asunto? Uno tiene que orar por aquellos que no conocen al Señor. Orar: Señor, ayúdale, Señor, sálvale. Así es la oración: sálvale, Señor, sálvale. Se muere, se va al infierno, sálvale. ¿Usted cree que Dios no va a oír su oración? Su clamor de hijo por mis padres que no son creyentes, y clamo, y clamo, y clamo, y clamo, y clamo, y clamo: Señor, ayúdales, Señor, sálvalos.
Tiene que tener un encuentro contigo. Cuando uno ve y ve manifiesto el amor de Dios, su amor por las cosas del Señor, uno entiende, ese es creyente. Aún siendo cristiano, porque hay cristianos carnales, a ellos están en esa lucha constante por dentro y dicen, me duele, yo he pecado contra Dios, ¿cómo hago? ¿Acaso no soy salvo? Y cuando me dicen a mí, ¿acaso yo no soy salvo? Entonces le digo, si estás preocupado es porque eres salvo, porque el que no es salvo ni se preocupa por eso. Lo que tú tienes que hacer es crecer en la vida cristiana. Lo que tú tienes que hacer es orar más, buscar a Dios. Tú tienes que nacer de ti, porque tú como eres hijo de Dios, tú tienes que poner ese esfuerzo. Hay luchas que nadie más va a pelear más que nosotros. Hay batallas que nadie más va a pelear más que nosotros. Y este es mi consejo final para aquellos que predican el Evangelio a sus familiares. Tome en cuenta su testimonio, el de usted primero. Uno tiene que primero pedirle al Señor, Señor, examíname a mí. Examíname, mira en lo que yo estoy fallando y ayúdame. Ayuda a que mi testimonio sea grato delante de ti, que impacte a otros y que cuando yo hable la palabra, Señor, seas tú a través de tu Santo Espíritu tocando esa vida, ese corazón. No sea yo, porque soy finito, porque me equivoco, porque fallo. Señor, que te miren a ti, no miren a un hombre, porque puedo yo pecar y de repente dice, mira, los cristianos todos pecan, mira cómo son, me vuelvo al mundo. No, en cambio, en un creyente, en un regenerado de verdad, él mira a Cristo, no mira a los hombres. Y uno ora y ora y ora y le pide, Señor, más de ti y menos de mí, más de ti y menos de mí, más de ti y menos de mí, porque yo me equivoco, yo fallo. Mi tendencia natural es a pecar. Tengo un temperamento, un carácter diseñado así, tú me lo diste. A veces mis emociones se entrecruzan entre mi mente, ahí se cruzan, hacen todo ahí, un enredo total. Pero si tu Espíritu Santo me guía, Señor, entonces tendré claridad para saber qué decisión tomar. Empecemos por nosotros y oremos, Señor, te pido que salves a mis familiares. Dejemos atrás toda esa conjunto de ideas que a veces se han metido dentro del evangelicalismo. La fe es sencilla. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Punto final, fin. No tengo nada que sentir, no tengo nada que... Si Dios me quiere dar una experiencia sobrenatural, amén, es para mí, es en mi intimidad con Él. Amén, ahí quedó. Pero yo me guío por lo que dice la Biblia. Próximo domingo continuamos, hay muchos más pasajes que hablan acerca de este tema fascinante, glorioso. Próximo domingo veremos algunos, por aquí les adelanto lo que el Señor Jesucristo dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, Hebreos 10:37, tenemos más, pero este tema da para más. Y tenemos que llegar al punto de hablar bien y detenernos bien a lo que significa la práctica del pecado. Y para que usted sea libre, ¿verdad? Y para que seamos libres en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.